De Vox en el Congreso de los Diputados, lógicamente, aquí por León. Pablo Calvo Liste, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Gracias. Encantado de estar con vosotros y con todos los telespectadores. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en directo antes de las 2. Por cierto, ¿qué tal hemos comenzado el año? Bueno, pues hemos comenzado el año casi como lo acabamos, con un problema grave sanitario y con un problema grave también a nivel económico. Las cifras son demoledoras, tanto en un ámbito como en otro, y creo que la problemática con las políticas actuales, lejos de tener una solución cercana, cada vez está alejándose más y más. Por eso vamos a tratar de seguir aportando medidas, de seguir aportando soluciones para que esto dure lo menos posible y se puedan recuperar tanto la población a nivel sanitario como a nivel económico, que es lo que a todos nos interesa. En su partido ha sido muy crítico con estas medidas, con esas restricciones que la Junta de Castilla y León ha puesto encima de la mesa por decir que, bueno, pues que destruyen el tejido empresarial. De hecho, han estado muy presentes en las diferentes movilizaciones, tanto en la hostelería como, por ejemplo, una reciente que también vimos y que también trajimos aquí a nuestro programa del sector de la peluquería por la rebaja de ese IVA, ¿no? Del 21 al 10%, y bueno, han seguido en esa línea, ¿no? Efectivamente, creemos que no hay ningún sector que se haya escapado de esta vorágine. Se está comiendo literalmente a cualquier sector de la economía. Simplemente hay que ver el número de parados. A nivel nacional hemos crecido en el mes de enero prácticamente un 2%. La cifra sube al 3% a nivel autonómico y a nivel de la provincia de León pues rondamos casi el 3% con ese 2,98. Los datos económicos son demoledores. Los datos del sector servicios, sobre todo aquello que tiene que ver con la provincia de León, con la industria absolutamente desmantelada y con lo poco que queda de turismo y hostelería, pues bueno, no pueden ser más devastadores para una economía ya maltrecha incluso antes de la propia pandemia. No en vano hemos destruido casi 100.000 empresas el año pasado. Tenemos casi 4 millones de parados en toda España y no olvidemos también que tenemos en ERTEs del orden de los 740.000 personas. Con lo cual, todo esto hace ver un panorama muy, muy poco alentador si no logramos controlar el tema sanitario y ponemos las medidas para que la economía vuelva a resurgir y vuelva a renacer con fuerza poco a poco para que dentro de unos meses pues podamos tener una situación lo más parecida a la anterior de la pandemia, que como digo tampoco era buena, pero nada que ver con la situación que ahora mismo estamos viviendo. Pero a la hora de ser críticos con las medidas, claro, también esas medidas ayudan a que se rebajen los datos. Claro, no sabremos nunca si habiendo dejado a las 10 o a las 8 se habría hecho más o menos, pero es verdad que también aplicarlo de cara a una salud al que se puedan evitar más contagios es bastante lógico. ¿Cuál sería un poco el término medio que por su partido se debería marcar? Sí, vamos a ver, yo creo que hay que volver a apelar a la responsabilidad de cada uno, la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. No podemos olvidar que España es de los países donde más confinamiento ha existido, donde más medidas restrictivas se han implementado y, sin embargo, tenemos los peores resultados a nivel mundial. Solamente creo, leía hoy en un titular periodístico, que la República de San Marino nos supera en el número de fallecidos por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar que la pandemia está golpeando más, si cabe, en España, cuando es el país donde más medidas se han tomado. Y a nivel económico estamos a la cola. Es decir, la OCDE a finales de diciembre estableció un ranking de aquellos países que tenían peor economía y España aparecía como uno de los peores. Estábamos en la cola. En este sentido sí que tenemos que darle la razón, aunque solo sea una vez, al presidente del gobierno, porque desde luego España no deja a nadie atrás, dado que nosotros somos los que cerramos precisamente la cola de ese pelotón. Esa caída del PIB del 11%, liderando también las caídas europeas,
no pueden ser asumibles por una nación con unos impuestos cada vez más altos, con una economía cada vez más destrozada y, por lo tanto, creemos que las medidas restrictivas, tanto en libertad de deambular como de cierre de establecimientos, como de cierre de determinadas actividades, como puedan ser las que ellos denominan como no necesarias, como si hubiera actividades que no fueran encaminadas al sustento y a la manutención de miles y miles de familias en toda España, pues entendemos que son una serie de actuaciones que no han servido para contrarrestar la pandemia. Como digo, seguimos liderando los números de cifras negativas en cuanto a fallecimientos y los números de cifras negativas en cuanto a la economía. Ojalá que todo esto se baje. Si es verdad que la situación, como ya hemos trasladado, y además lo dijimos al principio del programa, es una situación verdaderamente complicada en la parte de la salud y en la parte de la economía. Pero también aquí en nuestra provincia, y ahí también vamos a hablar un poco de las preguntas que han formulado en el Congreso de cara a la provincia de León, por ejemplo, las medidas del Gobierno para evitar ese aumento del paro, ¿no? Es lo que han presentado recientemente. Sí, entre ellas. Todas ellas van dirigidas a que el tejido económico provincial lo tenemos absolutamente destrozado. No en vano han cerrado la minería, han cerrado las centrales térmicas que, digamos, suponían un motor importante a nivel económico provincial. ¿Qué nos queda? Bueno, pues nos queda porque los sucesivos gobiernos, tanto los nacionales como los autonómicos, cumplan con aquello que habían dicho que iban a hacer y que seguimos esperando año tras año y década tras década a que se cumplan. Tenemos pendientes de realizar el nudo logístico intermodal de Torneros. Tenemos pendiente la autovía Valladolid-León, León-Valladolid. Tenemos pendiente el terminar de forma definitiva el AVE Asturias. Tenemos pendiente que se dote al aeropuerto de León de una serie de complementos, como puede ser el tema de transportes, una gasolinera para un aeropuerto que en teoría puede tener capacidad para vuelos internacionales, pero que no tiene una gasolinera. Cada vez que va un avión a repostar combustible tiene que ir un camión cisterna. Es decir, una serie de promesas que han sido incumplidas de forma sistemática por cada uno de los gobiernos de turno y que, por lo tanto, una vez que tengamos todo aquello que nos han prometido y que no se ha cumplido, empezaríamos a hablar de cómo regenerar la economía y, por lo tanto, cómo atajar esas cifras de paro que son, digo, realmente escandalosas. 2,98 puntos por encima del mes anterior es una cifra insoportable para una provincia cada vez más empobrecida, cada vez más envejecida y que no puede seguir soportando mucho tiempo más esta situación. Hablamos de tema nacional, de hecho ahora mismo está en Madrid, ¿no? Está en el Congreso, primera sesión de control al Gobierno, según lo que nos trasladan, está siendo bastante bronca, ¿no? Bastante dura en este sentido. Sí, en efecto. El Gobierno y sus socios parece ser que están instalados en el país de las maravillas. Para ellos el problema es un problema global, es un problema que hay que esperar a que se solucione por sí mismo y, por lo tanto, todas las soluciones que le vienen dadas por los partidos de la oposición, o más en concreto los que estamos aportando desde el grupo parlamentario Vox, puesto que el Partido Popular está comenzando a acercarse de una forma altamente peligrosa al partido del Gobierno, llegando a ser en muchas ocasiones parece un ministerio de la oposición o un ministerio colaborador más que una oposición. Por lo tanto, la única oposición que se está viendo y que se está poniendo de relieve en el Parlamento es la que viene haciendo Vox. Y claro, cuando se pone la realidad y las verdades encima de la mesa, pues lógicamente aquel quien tiene la necesidad y la obligación de cumplirlas y no lo hace, pues no le gusta que se lo diga. Simplemente eso. De ahí que, bueno, pues suba el tono, suba el calor, pero no por ello vamos a dejar de seguir diciéndolo, de seguir denunciándolo y de seguir aportando, como venimos haciendo desde marzo, soluciones contundentes y soluciones encaminadas
a tratar de solucionar todo este problema tanto económico como sanitario que tenemos todos en ciernes. Hablando de un tema nacional que el Partido Popular sobre todo ha criticado, no así el gobierno de cara a su partido, es la abstención a la hora de aprobar pues las medidas que el propio gobierno va a poder para gestionar los fondos que lleguen de Europa de una forma directa por parte del gobierno de España. Ha sido muy crítico, sobre todo el Partido Popular, en su posición, que gracias a la abstención pues pudieron llevar a cabo. Sí, vamos a ver, aquí el Partido Popular lo que ha visto es que hemos detectado cuál es la verdadera intención que tenían, ¿no? Quienes deben de explicar por qué han votado no a que los fondos europeos lleguen con prontitud a todos aquellos que lo necesitan, porque entendemos que la situación es de emergencia, son los que se han opuesto, es decir, el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos, entre otros. Nosotros, ¿por qué nos hemos abstenido? Bien, nosotros entendemos que es necesario un plan nacional de recuperación que nos exige Europa. Sin este plan, que viene dado por el Real Decreto que el otro día se sometió a consideración de la Cámara del Congreso, no es posible que los fondos vengan. Otra cosa será a dónde van a ir destinadas cada una de las partidas. Y ahí es donde sí que hemos votado a favor de que se desarrolle a través de un proyecto de ley. Una vez que está aprobado el Real Decreto, vamos a sentarnos con el resto de grupos para ver qué partidas van a venir, a qué lugares van a ir destinadas y, sobre todo, vamos a tratar de fiscalizar, como no puede ser de otra forma, la llegada de esos fondos y que realmente lleguen donde se ha dicho que van a llegar. Simplemente es esto, de ahí que nosotros nos abstuviéramos. Entendemos que la prioridad eran los españoles, entendíamos que la responsabilidad es una responsabilidad a nivel de Estado y que, por lo tanto, lo que Vox pretendía era que todos esos fondos, 174.000 millones, llegaran cuanto antes a los españoles porque realmente lo están necesitando. Hay muchísimas personas, muchísimas familias, muchísimas empresas que no ingresan ni un solo euro desde el mes de marzo y esto no se puede seguir tolerando. De ahí que Vox ya estuviera para facilitar que estos fondos llegaran cuanto antes a los españoles y pudieran solventar esta situación tan dramática que estamos viviendo todos. Ya por último, una última reseña nacional, ya en este caso, igual que la anterior, elecciones en Cataluña. Bueno, pues Vox está teniendo cierto protagonismo alrededor de esta campaña. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Es optimista en los resultados que pueda tener en Cataluña? Hombre, nosotros creemos que vamos a obtener un gran resultado en las elecciones catalanas. Lo percibimos en la calle. Cada vez que vamos a explicar a los catalanes, a aquellos que ya lo conocían y a los que se acercan a conocer nuestro programa, palpamos que realmente están por la labor de adentrarse en las propuestas que estamos realizando para ellos y encontramos un buen eco. Pero sí que también quiero decir que estamos teniendo muchas dificultades a la hora de poder trasladar nuestras sensaciones y nuestro programa político a los catalanes. Taxativamente y de forma sistemática, cualquier acto que organiza Vox en la calle de cualquiera de las ciudades o de los pueblos de Cataluña son de forma automáticamente saboteados con violencia, con escupitajos, con agresiones, con insultos, sin que las fuerzas del orden, en este caso los Mossos de Escuadra, hagan más allá de lo que les han ordenado, que es contener a aquellos que vienen a agredirnos. Entendemos que en este clima no se pueden desarrollar unas elecciones libres, una campaña con total libertad, que nuestros derechos y de los catalanes se están viendo conculcados y que, por lo tanto, como hemos hecho hoy en el plenario del Congreso, hemos instado al ministro del Interior para que tome las medidas necesarias para que la campaña electoral se pueda desarrollar con total garantía, que cesen la violencia, los insultos y las amenazas de unos grupos muchas veces lanzados por muchos de los partidos separatistas y de los socios del gobierno de Sánchez y que, por lo tanto, la situación que estamos viviendo día a día es una situación preocupante que no debería producirse en una nación como España si queremos que la democracia tenga ese nombre y se pueda desarrollar con total libertad sin menoscabo de ninguno de los derechos que asiste. Vuelvo a repetir, a los ciudadanos y a aquellos que vamos a exponer nuestro programa del partido político que representamos.
Pues hemos hecho un repaso de lo más cercano a las, bueno, a las noticias ya a nivel nacional vinculadas al partido Vox, su diputado por León en el Congreso en estos momentos. Además, Pablo Calvo, gracias por habernos atendido, gracias por estar con nosotros en directo en Antes de las 2. Muchas gracias a vosotros. Hasta otro momento. Hasta la Buenos próxima. días. Gracias. Hasta luego.